En seguimiento a los principios constitucionales que definen su política exterior y a lo suscrito en las convenciones interamericanas de La Habana, 1928, Montevideo, 1933 y Caracas, 1954, México ha privilegiado el otorgamiento de asilo político a quienes en distintos momentos y circunstancias lo han demandado, siguiendo siempre las disposiciones legales en la materia y ponderando un alto sentido humanístico. Uno de esos momentos se verificó a lo largo del proceso de instauración de gobiernos de carácter militar en varios países de América del Sur. En el marco de la integración regional, que al término de la Segunda Guerra Mundial se inició en América a través del Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca en 1947, la fundación de la Organización de Estados Americanos en 1948, así como por medio de los pactos bilaterales de ayuda militar que firmó Estados Unidos con sus vecinos latinoamericanos con motivo de la Guerra de Corea, 1952-1955, se definió la colaboración regional contra la amenaza del comunismo dentro del contexto de la Guerra Fría. Esta circunstancia, combinada con la crisis económica generalizada que comenzó a vivir a finales de la década de los 60 y principios de los 70 la región sudamericana, llevó a que sus gobiernos restringieran los salarios, la reforma agraria, los créditos, subsidios e importaciones, se adoptara la liberación cambiaria y se devaluara la moneda. La crisis política que se derivó de esta situación favoreció la intervención de los militares latinoamericanos mediante la ruptura del orden constitucional por la vía del golpe de Estado, a través del cierre de parlamentos, de la ilegalización de partidos, organizaciones sindicales y estudiantiles, y por la vía del establecimiento de dictaduras militares o cívico-militares. Ante la amenaza que vivieron ciudadanos de esos países por las rupturas políticas, México, a través de sus representantes diplomáticos, puso en marcha los mecanismos de su política de asilo. Para tal efecto, se confió en el criterio de los embajadores mexicanos y se recomendó a los agentes diplomáticos determinar la gravedad de la persecución política manifestada por los solicitantes y de los hechos cometidos. Para ello hubo instrucciones oficiales para atender las solicitudes de asilo, así como directrices para normar criterio. El asilo se aplica a un exiliado político, a una persona que ha sido privada de su residencia, ciudadanía y pertenencia, a alguien que ha perdido sus derechos, que ha experimentado la derrota, la desposesión, el desgarro, el duelo. El asilo de América del Sur, un principio de política exterior, con la colaboración de las embajadas de México en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y su archivo histórico, recuperan la memoria y experiencia del asilo en esos países a través de los documentos que resguarda el acervo histórico diplomático. Oficios, correogramas cifrados, telex, traducción de telegramas cifrados, recortes de prensa, solicitudes de asilo, notas de gastos por alimentación y hospedaje, salvoconductos por parte de las autoridades locales, principalmente. El general Alfredo Stroessner llegó al poder mediante un golpe de Estado en mayo de 1954. Su dictadura ha sido la más larga en la historia del Paraguay y de las de mayor duración en América Latina. El aparente crecimiento económico que experimentó Paraguay entre 1971 y 1975 por el capital extranjero y las concesiones a las empresas transnacionales que operaban sobre los recursos naturales, se desaceleró a principios de la década de 1980, lo que causó una oleada migratoria que, junto con la salida de una gran cantidad de exiliados políticos desde años anteriores, se estimara sin precedentes. En efecto, el estado de sitio permanente que se vivió en esas décadas de dictadura propició la salida de más de una generación de hombres y mujeres paraguayos, entre ellos personas que sin tener una afiliación política de izquierda resultaban potencialmente peligrosos por su simple condición intelectual. En este contexto, la Embajada de México en Paraguay, que tuvo como representante al embajador Mario Armando Amador Durón en el periodo de 1974 a 1978, no solo atendió a solicitantes de asilo paraguayos, incluso por intermediación de otras embajadas como la de Venezuela, sino que también las solicitudes de asilo de los ciudadanos de los países vecinos que buscaban continuar la travesía para salvar sus vidas buscando el refugio del gobierno mexicano. Por lo general,
Estas solicitudes de ciudadanos latinoamericanos se realizaron con la intermediación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Conferencia Episcopal Paraguaya. Uruguay, que no podía recuperarse de una crisis económica desde el inicio de la segunda mitad del siglo XX, llegó a la década del 70 con una crisis social y política enmarcada por el enfrentamiento del gobierno con la izquierda, así como por el ascenso de unas fuerzas armadas que se empezaban a sentir garantes de los intereses nacionales, aun cuando durante casi todo el siglo XX no habían tenido presencia en la esfera política. En febrero de 1973 quedó institucionalizado el poder militar con la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Se disolvieron las cámaras, se ilegalizaron los partidos y grupos. En este contexto, la Embajada de México en Uruguay, a cuyo cargo estaba el embajador Vicente Muñiz Arroyo y posteriormente Rafael Cervantes Acuña, recibió desde 1973 a los ciudadanos uruguayos y de otras nacionalidades que solicitaban asilo político, aunque para algunos de ellos las respuestas por parte de las autoridades uruguayas serían desalentadoras. Así, conforme avanzaban las semanas, el número de personas que acudían a la representación mexicana para pedir ayuda y buscar protección se fue elevando de forma considerable. Se estima que la Embajada mexicana recibió poco menos de 400 solicitudes de asilo, algunas bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que, incluso, eran de ciudadanos que se encontraban en otros países vecinos como Argentina o Brasil. De entre tantas personas que solicitaron asilo político, personas con distintas profesiones, pero con el mismo común de ser perseguidas por cuestiones políticas, mencionamos las de los periodistas Carlos Borche y Carlos Martín Puchet, la de la historiadora Lucía Sala de Turón, que son ejemplos de gente mayor que tuvieron que empezar de nuevo en México. El gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende, inició en 1970 una transición parlamentaria y pacífica al socialismo, aunque en el marco de una constitución, instituciones y algunos sectores sociales hostiles a su programa. De inmediato iniciaron las transformaciones de mayor alcance: expropiación de latifundios, compra de bancos, adquisición de empresas monopólicas industriales y minerales. Al año siguiente, la Unidad Popular enfrentó su primera crisis interna, que añadió un elemento más a la polarización política y social ya existente. En tanto, la oposición orquestó las campañas contra el desabastecimiento, así como las manifestaciones aristocráticas. Aunque el gobierno de Salvador Allende intentó superar la crisis mediante el diálogo con los opositores y la oferta de hacer cambios en el gabinete incorporando a los militares, el 11 de septiembre de 1973 se perpetró el golpe de Estado por parte del general Augusto Pinochet. El golpe fue uno de los sucesos que marcaron la historia de la región. Las Fuerzas Armadas bombardearon el Palacio de la Moneda, donde Allende resistió hasta su muerte. Tras este lamentable suceso, su familia se refugió en México. En este contexto, la Embajada de México en Chile, encabezada por el embajador Gonzalo Martínez Corbalá, recibió alrededor de 800 solicitudes de asilo. Entre ellos, el ministro de Economía, Pedro Buscovich, de quien, con insistencia, fuera solicitada su extradición por parte de la justicia chilena. Buscovich fue un huésped un tanto especial para la embajada, en el sentido que alentaba a sus compañeros de partido a asilarse en la embajada mexicana. Para inicios de noviembre de 1973, la embajada mexicana alojaba a 121 personas, y hacia 1974 ya había tramitado más de 200 salvoconductos. Al final de cuentas, la historiografía ha contabilizado que fueron poco más de 600 chilenos, poco más de 100 mexicanos y un centenar de extranjeros residentes en Chile los que solicitaron asilo en la embajada mexicana. La crisis política y económica, vivida a partir de la muerte del presidente Juan Domingo Perón en 1974, puso en evidencia las luchas internas del peronismo. El gobierno de su sucesora y viuda, María Estela Martínez de Perón,
combatió con grupos paramilitares a los sectores de izquierda radical que reivindicaban un retorno al peronismo de los años 40 y que al mismo tiempo se adherían a las ideas socialistas de los años 60. Al finalizar el año 1975, los boletines oficiales empezaron a hacer prohibiciones vinculadas a la política y a la actividad subversiva. Al iniciar 1976, las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y paramilitares se hizo sistemática. El golpe de Estado se concretó el 24 de marzo y la dictadura impuesta y encabezada hasta 1981 por el general Jorge Rafael Videla. En este contexto, la Embajada de México en Argentina, representada a lo largo de esos años por varios embajadores, Jaime Jiménez Muñoz, Celso Humberto Delgado Ramírez y Roque Antonio González Salazar, recibió cerca de 70 solicitudes de asilo. Poco menos de la mitad se realizaron antes del golpe de Estado de marzo de 1976. Otras fueron de ciudadanos de otros países latinoamericanos. Destaca el caso de varios exiliados que estuvieron 5 años en la embajada, como Héctor Cámpora y Juan Manuel Abal Medina. Varias solicitudes de asilo se rechazaron al no poderse comprobar ciertos requisitos, aunque los funcionarios de la Embajada de México en Argentina también reportaron que inmediatamente después del golpe militar, las embajadas fueron sitiadas por las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo fueron detenidos políticos, funcionarios públicos o dirigentes en posibilidades de solicitar asilo. Con estos hechos, se explica el número reducido de estas solicitudes de asilo en comparación con las otras peticiones en las embajadas de Chile y Uruguay.